¿Qué tal amigos escaladores y escaladoras? Bienvenidos a este nuevo video de Vertical Gimnasio de Escalada. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que en estos últimos tiempos ha comenzado a tener más relevancia en el mundo de la escalada, sobre todo en la escalada de competición. Nos referimos a los route setters o en español armadores de rutas. ¿Quiénes son estos personajes que han aparecido? ¿Qué función cumplen? ¿Para qué están? ¿Qué hacen específicamente? Y sobre todo algo muy interesante, ¿alguien puede dedicarse y vivir de eso? Pues el día de hoy vamos a conversar de esos temas. En la escalada moderna han aparecido nuevas funciones bastante específicas y bastante especializadas que requieren específicamente profesionales dedicados a dicha función. Una de ellas es los armadores de ruta. ¿Y qué hacen estos señores, señoras, estos personajes? Si ustedes han visto una competencia de Copa del Mundo como la que ven en imágenes, toda esa distribución de volúmenes y de presas que ven en el video ha sido concebido, ha sido estructurado y colocado por un route setter o un armador de ruta, pero específicamente no por una sola persona, sino por un equipo. Cuando estamos hablando de competencias tan grandes como Copas del Mundo o campeonatos donde ya el nivel es de alta competencia, entonces es un equipo de personas que se encargan de esa función. Existe un jefe de armadores que es el que lleva, que dirige, que coordina todas estas funciones para que se puedan realizar las rutas en función al objetivo que se tiene para dicha competencia. Como por ejemplo, estamos hablando de una Copa del Mundo y hay una fase clasificatoria. Entonces, como sabemos, para una Copa del Mundo se buscan que pasen solamente los escaladores y escaladores más fuertes. Entonces las primeras vías que se hacen en la clasificación son vías bastante duras. Son vías que buscan filtrar, es el objetivo, filtrar el máximo número de participantes. Y que solamente pasen los que mejor nivel tengan. Ya en competición, dependiendo si es primera ronda o segunda ronda o final, ahí ya se busca también afinar dentro de las capacidades que tienen estos escaladores, buscar que el ganador o la ganadora de esta competencia estén en un nivel alto, que destaquen en mayor versatilidad de rutas. Por ejemplo, en una final sabemos que en una Copa del Mundo, por ejemplo, los escaladores y escaladoras son bastante fuertes, es el nivel élite del mundo. Entonces, ¿cómo filtras a esa élite? Entonces propones vías híbridas de diferentes estilos en donde ellos van a poner todo su empeño para poder superarlas. Y en algunos casos hay vías que no se pueden superar, pero se establece una serie de desempates en función a los intentos. Pero eso ya es reglamento, eso lo veremos en otro video. Entonces, los route setters son los que se encargan de establecer esos criterios, de decidir qué vía se va a colocar para qué tipo de evento. ¿Pero esa es la única función que cumplen los setters? Pues no. También es muy útil tener estos conocimientos, estos fundamentos y esta capacitación en armado de rutas, porque si uno es instructor o entrenador de escaladores, necesita también plantear una serie de rutas, una serie de vías para ellos, ya sea para evaluar cómo está su evolución en escalada o simplemente para que tengan dónde entrenar o cómo entrenar. Entonces el entrenador va y arma en el muro diferentes rutas que le va a permitir justamente ese objetivo. Y ahí viene un detalle importante, porque hay que saber cómo graduar estas vías. No es lo mismo graduar para niños, para jóvenes, para adultos y al mismo tiempo para adultos principiantes como para adultos de competición, por ejemplo. Es muy diferente. Entonces el route setter debe tener esos criterios bien entendidos, bien consolidados para que pueda establecer esos objetivos. ¿Y qué se enseña entonces en un curso de route setter? En estos cursos se suelen capacitar en primero conocer los diferentes estilos de escalada que hay en la parte de competición. Llámese coordinación, llámese equilibrio, rutas de fuerza, rutas combinadas, etc. Entonces hay que conocer muy bien estos estilos de escalada. Y número 2, hay que conocer el reglamento actual de escalada. Hay que conocerlo muy bien porque en función a este conocimiento de reglamentos es que las vías se van a plantear, ya sea tanto para competición como para entrenamiento. ¿Qué requisito debe tener alguien que desea ser un route setter? Pues número 1, debe tener mucha experiencia en la escalada. Debe conocer y tener mucha amplitud de mirada, de conocimientos, de cómo es el mundo deportivo en la escalada.
y esto le va a permitir también plasmar esa experiencia, esa visión en las rutas que va a plantear. Otro requisito importante es tener un buen grado de escalada. Por ejemplo, en Copas del Mundo, el equipo de armadores como mínimo debe hacer un 8A, como mínimo. Entonces es necesario tener un grado de escalada. Para una competencia nacional, de repente mínimo deberían tener entre 7B, 7B más de escalada, ¿no? Y así, cuanto mayor sea el grado, va a tener mayor comprensión de este planteamiento de una ruta. Otro requisito importante es la creatividad. ¿Por qué? Porque es necesario romper paradigmas, romper patrones de movimientos y poner a prueba al escalador. Y no todos son las rutas típicas, hay rutas muy complejas, muy difíciles y que requieren diferentes maneras de cómo resolver. Requiere una mirada bastante también amplia del escalador o la escaladora para resolver esa vía. Entonces esa creatividad que plantea el route setter va a verse plasmado en el desempeño del escalador y de la escaladora durante una competencia. Y otro elemento clave, que es más, diría yo, que es lo que profesionaliza a un route setter, es conocer la gestión de riesgo. No solamente en la parte de la vía como tal, es decir, saber que si vamos a equipar una vía y pongo la parte más difícil, coloco el crux en un punto en donde si cae, se suelta la mano, puede caer de cabeza o puede caer sentado, y por más que haya colchoneta, una caída de cabeza puede ser muy peligrosa. O plantea un dinámico y este dinámico, si no lo logra, puede caer muy mal o estrellarse con otro escalador que puede estar en otra pared o chocarse contra la misma pared y pueda generar lesiones o lastimar al escalador o a la escaladora. Entonces esa vía estaría mal planteada. Para eso está el jefe de armadores. El jefe de armadores se encarga de revisar esos principios de seguridad para que la competencia y para que la ruta se pueda dar de manera adecuada. Y también esa gestión de riesgo está planteada durante el trabajo de armado. ¿Por qué? Porque si es una persona que no tiene muy clara desde dónde colocar el taladro, desde dónde colocar una presa o los tornillos, etc., y lo lleva por cualquier lugar, y si cae y se clava un tornillo en la piel o hace que las presas se caigan en la cabeza del compañero, entonces ahí esa gestión de riesgo está fallando. Y son esos pequeños detalles que diferencian a los profesionales de la escalada y sobre todo en ese tema de los route setters, ¿sí? Así que ya saben, amigos, estos 4 criterios son muy importantes para nosotros poder apuntar como líneas básicas, por lo menos, a ser un profesional en el armado de rutas. Ahora, ¿qué elementos debe tener un route setter? Número 1, el taladro. De preferencia tiene que ser un taladro percutor, ¿sí? Que te va a permitir trabajar en la pared, y tiene que ser inalámbrico, por supuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vas a estar con un cable a 5 metros subiendo y bajando, porque puede generar desorden y demás. Un taladro percutor y las puntillas pH 2 de preferencia, ¿sí? Bueno, va a variar eso en función al tipo de tornillos que estén usando, pero van a tener un set de puntillas, y de preferencia en ese sentido hay que invertir bien, porque hay puntillas que son baratas pero que cuando lo usas comienza a destruirse, a desgastar el tornillo y te genera problemas. Hay puntillas que son más resistentes, más duras, ¿no? Que te va a permitir un buen trabajo. Hay otras puntillas también que sería importante tener, que no se van a conseguir tan fácilmente en muchos lugares, pero son estas puntillas tipo Allen, de 3 octavos, que suelen ser las medidas más usadas para los pernos al momento de colocar una presa. Y aparte también es necesario tener la llave Allen para poder hacer ajustes un poco más precisos o un poco más ya al nivel del suelo, ¿sí? Entonces esos son los elementos básicos. Y también, por supuesto, hay que tener un morral donde puedas colocar el material para que puedas distribuir bien los tornillos, los pernos o algún otro material que vayas a necesitar durante el armado de una vía. En algunos casos o en muchos casos es recomendable usar las gafas de protección, porque a veces uno está mirando hacia arriba, colocando el taladro, y de pronto pueden saltar partículas de madera o del mismo metal, y para evitar que nos dañen los ojos se usan estos lentes de protección. Y en algunos casos también el casco, dependiendo del terreno o el espacio donde estemos, pueden caer presas, pueden caer elementos, y tener un casco va a ser muy importante. Y más aún si hablamos en equipado en vías de elite,
que son estas paredes altas, ¿no? Es necesario ahí también el uso de casco. Ahora, ¿en qué consiste la labor de un route setter? Ya sea para competencia, ya sea para entrenamientos o incluso para un training camp, ¿no? ¿Qué hace un route setter? ¿Cómo es su función? Número uno, hay un trabajo de gabinete, es decir, un trabajo en casa, en mesa, donde se van a sentar y van a comenzar él o el equipo con el que esté a cargo, van a comenzar a determinar qué tipo de rutas quiere plantear, dependiendo del grupo al que se refiere, ¿no? Si son jóvenes, por ejemplo, de repente vías más de coordinación, son vías más de equilibrio, etcétera, dependiendo del espacio y dependiendo de los objetivos de cada route setter. Entonces planteas objetivos y planteas vías. Esta vía va a ser de adherencia, vamos a trabajar mucho adherencia porque yo creo que mi grupo comienza a trabajar fuerza de manos o técnica de talón, etc. Entonces planteas los objetivos y planteas las vías. Y una vez que ya estás en el campo, en el espacio, comienzas a montar las vías. Eliges primero qué tipo de volúmenes o presas vas a usar y las comienzas a montar en la pared. Eso requiere mucha experiencia porque desde antes de llegar al muro, esa vía ya la has concebido previamente y la estás maquinando cómo va a ser para que sea estética, sea segura y sea precisa con el objetivo que deseas. Y una vez que estás ahí, comienzas a montar la vía. Y cuando ya terminas la vía, comienzas a observar y la tienes que probar. Porque si vas a hacer una vía para jóvenes, entonces esta vía tiene que ser factible, tiene que ser realizable por estos jóvenes. Entonces por eso siempre se trabaja en equipos, de a 2 o de 4 o de 5, depende de la magnitud del evento. Y entre todos comienzan a probar las vías. Comienzan a probarla una a una y comienzan a decir, no, esta vía es demasiado dura, no, esta vía es muy fácil, si es esta vía, el objetivo es filtrar, esta vía es de filtro, entonces tiene que ser más difícil, o por el contrario, te pasaste, hay que bajarle un poco. Y esos cambios van a involucrar una reconfiguración de toda la vía. ¿Por qué? Tú la habías concebido de una manera y te salió muy difícil, tienes que girar un poco, pero al girar eso se pone más fácil y tienes que girar la anterior y comienzas a modificar. O ya a depender de la experiencia del route setter, va a colocar alguna presa, algún pie extra para que esa ruta pueda quedar en función al grado que tú necesitas. Y esa parte implica también que el route setter esté activo a nivel deportivo. ¿Por qué? Porque para armar una vía de competencia, por ejemplo, se puede demorar horas, entre 4 a 6 u 8 horas, armar las vías y probarlas y probarlas y probarlas. Así que ya saben, amigos, este ha sido el video del día de hoy. Si tienen consultas sobre cómo ser un setter, dónde llevar estas capacitaciones, abajo en la descripción dejamos un link porque tenemos nosotros también cursos que damos en nuestro gimnasio de escalada, tanto a nivel nacional como internacional, y ustedes van a poder revisar ahí toda la información y poder tener la capacitación si desean más conocimientos. Les saludo Eduardo Saona y nos vemos en un próximo video de escalada. Nos vemos.